Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar inicio a este acto de apertura del primer festival de la Asociación Española de Historia Pública y voy a pasar la palabra a las personas que me acompañan en esta mesa y luego también a los organizadores de este acto. Entonces, paso en primer lugar la palabra a Michel Bertrand, que es el director de la Casa Velázquez, de alguna manera implicada también en este proyecto. Totalmente. Muchas gracias, rectora. Buenos días a todos y todas. Es para mí realmente un placer y un gusto estar aquí. Por primera vez, la primera vez que me acerco a la Corral, aunque claro, conocía su existencia desde hace mucho tiempo, pero para un evento importante que es la apertura de este primer festival de historia pública. Quiero empezar recordando que este proyecto es la primera actividad de un programa de investigación que seleccionamos la Universidad Autónoma y la Casa Velázquez dentro de la convocatoria conjunta que tenemos. De hecho, es una convocatoria ya que tiene su camino, es la quinta convocatoria, y es un programa pues, que se desarrolla desde 2019, claro, ha sido muy afectado por la cuestión de la pandemia, y que retoma pues, sus actividades públicas, y de hecho es la primera actividad pública que desarrolla este programa. Bueno, para nosotros en la Casa de Velázquez este programa se inscribe dentro de uno de los grandes ejes que nos interesan, digamos, de investigación, un eje que hemos llamado patrimonios, herencias y reescrituras. Creo que estamos totalmente en el tema. Y quiero agradecer a los responsables pues, de este programa, Jesús Izquierdo Martín, aquí presente, por la coordinación y la organización de las actividades de este programa. Y quiero mencionar también a su alter ego francés, aunque desgraciadamente, por cuestiones de salud fundamentalmente, ha estado un poco en posición de retaguardia, yo diría, que es el profesor Patrick Garcia de l'IHTP, pero estamos trabajando para que ya está un poco en retaguardia, como lo dije, por cuestiones de salud. Entonces estamos buscando la solución para que el programa pueda seguir con la contraparte francesa. Y creo que hemos solucionado el problema. Bueno, es una actividad que ha beneficiado pues, del apoyo de la UAM, obviamente, y de la Escuela de Altos Estudios de la Casa de Velázquez, y también la Asociación de Historia Pública. Yo solo quiero insistir en la importancia del tema. A mí me parece que es de una actualidad muy grande. El proyecto, en realidad, que pretendían desarrollar los colegas que presentaron este programa, era cruzar la historia, yo diría la historia con una H mayúscula, la historia de los profesionales, digamos, con las experiencias y la memoria de los diferentes actores de la sociedad civil. Eso es el corazón, yo diría, de la problemática. Y entonces, en ese sentido, lo que se pretende, y de ahí el título muy acertado de este festival, es abrir fronteras, favorecer diálogos. Eso es la idea subyacente a este programa. Pero creo que es más sobre eso. Para nosotros, historiadores, creo que es más. Se trata también de una interrogación sobre el papel de los historiadores en la construcción de la historia. Y la toma en cuenta de los procesos memoriales cuya importancia se observa hoy, yo diría, en todos los países. Lo comentábamos, claro, hoy en España vas a leer el periódico, pero yo que soy francés, digo, la actualidad es la misma, de forma distinta, obviamente, pero vemos que no hay país que escape de esos debates historia y memoria. Y eso es la cuestión aquí que se presente desarrollar. Es lo que se llama, pues, esa manera de plantearse este problema ha permitido desarrollar lo que se llama la historia pública. Y esta historia pública, pues yo diría, se pretende abordar tres temas, tres aspectos que me parecen muy importantes. El primero es interrogarse sobre las prácticas institucionales y académicas del gremio de los historiadores. ¿Cómo hacemos nosotros dentro del gremio de la historia? El segundo aspecto, también muy importante, es el estatuto epistemológico y social de la autoridad de la que goza el historiador dentro de esas sociedades. Y también, tercer aspecto, es el papel de los públicos, y digo bien los públicos, como actores potenciales en la fábrica de la historia. Eso es, pues, el tema
central de este encuentro, de este festival, y para contestar, digamos, a esas problemáticas, pues los organizadores pues, han convocado historiadores, obviamente, pero también actores sociales para favorecer ese diálogo. Y ya para terminar mi intervención, yo quisiera nada más alegrarme del hecho de que si en España este debate sobre la historia pública ha arrancado muy lentamente, no puedo dejar de recordar que cuando iniciamos este tema en la Casa de Velázquez, te acuerdas seguramente, un colega, que no nombraré obviamente, un colega pues tuvo una reacción pública de una agresividad impresionante, considerando que no era historia esta. Pero creo que las cosas, era hace muy pocos años, en 2018, 2019. Entonces, se ve pues que es un tema que todavía no está totalmente asumido por la academia. Pero de hecho yo creo también que las cosas van muy rápido, y de hecho la aprobación del proyecto de ley de memoria democrática de julio pasado pues demuestra y contribuye, yo creo, a que esta temática se banalice y que la sociedad, las sociedades pues, y el gremio de los historiadores acepten pues ese diálogo. Nada más pues para alegrarme pues del desarrollo de este encuentro, y os deseo unos intercambios muy fructíferos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Michel. Y me alegro de que la colaboración entre la Casa de Velázquez y la UAM se materialice en proyectos tan ilusionantes. Paso entonces la palabra al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López. Adelante. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para mí un placer como secretario de Estado de Memoria Democrática el poder decir unas palabras en este primer Festival de Historia Pública que organiza la Asociación de Memoria Pública con la participación de la Universidad Autónoma de Madrid y la Casa de Velázquez. La verdad es que quiero agradecer a los organizadores fundamentalmente el gran esfuerzo de coordinación que han tenido que hacer para reuniros aquí a todos y a todas vosotras, y agradecer también que me den la oportunidad de participar en esta apertura de sesiones. La verdad es que es un placer compartir la mesa con Amaya, la rectora, y con Michel Bertrand, aunque Amaya no la conocía, pero a Michel Bertrand sí habíamos tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones juntos. Y la verdad, un placer también el que estén todos ustedes presentes en estos debates y en este encuentro. La verdad es que es un encuentro que a mí me gustaría quedarme para debatir, con vosotros sobre estos temas que creo que nos preocupan a todos. La verdad es que tengo que irme a Valencia porque tengo que clausurar allí un coloquio internacional que hay sobre la República de las Mujeres dentro del marco del 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República, que estamos haciendo coloquios por distintas universidades españolas, y ayer y hoy tocaba en Valencia. Pero me voy a permitir que os dirija unas palabras tanto como responsable del Gobierno, pero también como un historiador que tiene una larga trayectoria de investigaciones en el marco de la memoria histórica y preocupado siempre por ver cuál es el impacto público de nuestras tareas profesionales. Son muchos años dedicados a la vida académica y que es uno de los temas que me ha preocupado siempre. A mí me parece que el título que da este coloquio, este encuentro, es un título que lleva nada más y nada menos, como decía antes Michel Bertrand, abrir fronteras, historias, públicos, memorias democráticas. Me parece que resume de una manera sencilla, pero también de una manera contundente, las aspiraciones que tenemos los docentes y las aspiraciones que tenemos los investigadores en el campo de la historia y en el campo de la memoria. Estemos donde estemos en tareas académicas o estemos en tareas de diseñar políticas públicas de memoria, como en este caso a mí también, que soy un historiador, mucho tiempo dedicado a la academia. En este momento ocupo
el papel y tengo la tarea de programar e impulsar políticas públicas de memoria. La verdad es que el título sugiere muchas cosas. Sugiere, en principio, preguntas. Los historiadores siempre nos hacemos muchas preguntas. Ante cualquier papel que tenemos encima, le preguntamos muchas cosas. A mí, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es ¿por qué es necesario promover la memoria democrática? Sería una primera pregunta. Hay una segunda pregunta que yo también me formularía y que tiene que ver cómo compaginar nuestros estudios, cómo compaginar nuestras investigaciones con el compromiso ciudadano de formación, de divulgación, del conocimiento y del debate público. Y se me ocurren más preguntas, se me ocurren preguntas como, por ejemplo, ¿qué estrategias y qué herramientas tenemos a nuestra disposición para crear una conciencia crítica sobre el pasado en la ciudad, en la ciudadanía que hay en este momento? ¿Qué herramientas tenemos, ¿no? Y también hay otra pregunta. ¿A qué público queremos dirigirnos? ¿A quién queremos contarle las cosas del pasado? Y desde luego, ¿qué sinergias tenemos que hacer entre los agentes sociales para conseguir estos objetivos? En última instancia, yo me formularía otra pregunta y es ¿qué herramientas, o en este caso, qué mecanismos disponemos de participación institucional, de participación ciudadana, que hagan posible el crear y transmitir los relatos memoriales sobre el pasado? Como veis, es un conjunto de preguntas que me hago no solamente como historiador, sino que me la hago también como responsable político, en este caso, en el seno del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Todos estos interrogantes me llevan a enlazar con algunas de las líneas transversales que estamos impulsando desde la Ley de Memoria Democrática, que, como sabéis, en este momento está en tramitación parlamentaria. Ayer se rechazaron las enmiendas a la totalidad que había puesto el Partido Popular y Vox, también la enmienda con texto alternativo que había presentado Esquerra Republicana de Cataluña, que era un texto alternativo a la ley de 2007, no a la ley que estaba encima de la mesa, porque era todo modificación de la ley del año 7, no un texto que respondiera a la nueva ley de memoria que estábamos poniendo encima de la mesa. Pero bueno, así es la vida parlamentaria, así es la vida política, pero bueno, los historiadores, los que llevamos aquí mucho tiempo, nos gusta un cierto rigor a la hora de hacer las propuestas, pero bueno, quedaron rechazadas las enmiendas y ahora pues entra en el trámite parlamentario, que evidentemente se enriquecerá la ley. Pero lo digo fundamentalmente porque hay una línea transversal que tiene mucho que ver con lo que vaya a plantear y las reflexiones que vaya a tener aquí a lo largo de estos 2 días. Y fundamentalmente tiene que ver con el deber y el derecho de la ciudadanía a la memoria. Fundamentalmente en el marco de las garantías de no repetición de la barbarie, de las violaciones de los derechos humanos y del pasado traumático que vivimos tanto en Europa como vivimos también en la España de los años 30 y fundamentalmente de guerra civil o guerra de España y también de la dictadura. Así es que enlaza, porque claro, la ley de memoria tiene muchos parámetros, ¿no? Está centrada fundamentalmente en poner el acento de la atención pública en las víctimas, pero está vertebrada en torno a los grandes parámetros, los grandes principios del derecho internacional humanitario, como es la verdad, como es la justicia, como es la reparación y como son el deber de memoria o garantías de no repetición. Yo creo que es una ley valiente, una ley que avanza muchísimo en relación con el año 7, recoge todo lo que las recomendaciones que nos habían planteado los organismos internacionales humanitarios y en relación con el tema del deber de memoria, que es lo que aquí fundamentalmente vaya a trabajar, yo creo que hay pasos importantes para la reflexión, porque hay una primera cuestión que a mí me preocupa mucho. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, hacer las exhumaciones de la gente que está en las fosas comunes. Y ahora mismo tenemos un plan cuatrienal que en este momento os puedo indicar que estamos haciendo actuaciones en 303 fosas en España en este momento.
Para dar un dato referencial, durante la época de Rodríguez Zapatero, que fueron 6 años, como sabéis, de gobierno, es la época que más exhumaciones se hicieron 177, y solamente este año, en un plan de choque y el primer año del plan cuatrienal, tenemos 303 actuaciones en fosas comunes. Algunas, por ejemplo, como Picorreja, que es una fosa de Sevilla, ya hemos extraído más de 500 cadáveres muertos fusilados, ¿no? Es decir, como consecuencia de los bandos de Queipo, y vamos a acometer las grandes fosas, las pequeñas fosas. En algunos sitios ya tienen la suerte y la ventaja, porque lo han trabajado. Veo a Josemi por aquí en Navarra, que prácticamente ya no tienen fosas, pero bueno, esa es la tarea fundamental, prioritaria, que tenemos desde el Estado de acometer. Pero a mí me preocupa otra cuestión. Una vez que tengamos la ley, tenemos que poner en marcha lo que llamamos el derecho de la ciudadanía a la memoria. Y eso es una línea importantísima del deber de memoria, y claro, para eso no hay otra cuestión más importante que la memoria democrática, que la historia de la democracia en España, que las luchas individuales y colectivas por conseguir la democracia, los derechos fundamentales, las libertades, etcétera. Todo eso pasa a la escuela, pase directamente a la escuela. Estamos en este momento negociando con el Ministerio de Educación cómo tiene que aparecer en la ESO el tema de la memoria democrática, cómo tiene que aparecer la historia de la democracia, con sus valores, los derechos humanos, etcétera, y además también que no solamente pase a eso, que pase a la ESO, que pase al bachillerato. Estamos planteándonos en la cuestión de bachillerato cómo realmente estos periodos, que a veces cuesta que se estudien, porque apenas se llega al final de curso, pudiéramos dedicar, por ejemplo, segundo de bachillerato a siglo XX nada más, y eso nos permitiría que se pudiera entrar. Bien, todos estos elementos son fundamentales, pero también nos interesa muchísimo que en la formación permanente y continua del profesorado entre el tema de la memoria democrática, porque lo tiene que enseñar en la escuela, lo tienen que enseñar a los institutos, y tiene que ser otro elemento transversal, y la nueva ley, por lo menos cuando ha sido aprobada el Consejo de Ministros en primera vuelta de universidades, también incluye el tema de la historia de la democracia y de la memoria democrática. Estas son cuestiones que para mí son fundamentales, porque claro, lo que está en juego es las futuras generaciones que van a conocer sobre nuestro pasado. Cuando decimos que tenemos que crear y fortalecer a las futuras generaciones en valores democráticos, tienen que conocer perfectamente qué ha pasado. Porque ahora mismo le preguntáis a mucha gente joven y no sabe nada. Pero no saben nada, incluso del pasado reciente. Y si lo llevamos un poco más atrás, esos son a veces los cuentos y las cuentas los cuentos del abuelo, que empiezan a contarnos. Yo creo que tenemos que crear conciencia de lo que ha pasado. El otro día, se lo comentaba a Michel Bertrand, estuve con la ministra delegada de Memoria de Francia, con motivo del aniversario de la liberación de París por los españoles, y fui a visitarla y le dije, ¿qué es lo que más te preocupa del tema de la memoria? Y que conozcan lo que ha pasado a las futuras generaciones. Eso se me quedó, digo, coincidimos. Ese es el elemento fundamental. Y esa es la tarea que tenemos de impulso por parte de las administraciones públicas, en este caso por parte del Estado. Porque claro, os voy a leer un pequeño texto que decimos en la exposición de motivos de la ley, para que veáis cómo centramos las políticas públicas de memoria. Mirad, en la exposición de motivos decimos: las políticas públicas de memoria democrática deben recoger y canalizar las aspiraciones de la sociedad civil, incentivar la participación ciudadana y la reflexión social, y reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda la forma de violencia intolerante y fanática. La pedagogía de la memoria se convierte así en un elemento decisivo para fomentar formas de ciudadanía abiertas, inclusivas y plurales, plenamente conscientes de su propia historia, capaces de detectar y desactivar las derivas totalitarias o antidemocráticas que están creciendo y crecen en su seno. Pues bien, revisando vuestro programa, quiero destacar un elemento que me parece que es clave para conseguir ese objetivo que tenéis de abrir fronteras. Y para mí no es otra cosa que
la diversidad de los enfoques, la diversidad de los temas y también la diversidad de los perfiles profesionales. Es decir, me parece que es un gran acierto que aquí estéis gente que sean diseñadores bueno, que elaboran los cómics, que haya directores de cine y de documentales, que haya historiadores, que haya antropólogos sociales, gente que se dedica a la cuestión de la museografía, pintores, artistas, músicos, etcétera, profesores, lógicamente, de enseñanza, ¿no? De enseñanza medias, etcétera. Me parece que eso es un gran acierto. Y es un gran acierto fundamentalmente, creo que porque en esta tarea que tenemos de abordar algo que es complejo, que a veces es inabarcable, como es el debate público sobre las memorias democráticas, me parece muy bien hablar de memorias, no solamente de memoria, hablar de las memorias democráticas. Yo creo que es importantísimo crear y generar muchas sinergias entre muy diversa gente, gente que proceda de campos de formación diferentes, gente que proceda de campos profesionales diferentes, porque en última instancia lo que creo que deberemos de buscar son formatos y lenguajes que hagan posible y atractivo, sobre todo para las futuras generaciones, el cómo vehicular el tema de los contenidos sobre el pasado en un marco democrático. A mí, por eso me parece que es fundamental este primer festival que hacéis de historia pública, y por eso quiero felicitaros. Quiero felicitaros, Jesús, quiero felicitaros por cómo lo habéis diseñado. Y no solamente por eso, es que yo creo que está totalmente en sintonía con las políticas públicas que estamos impulsando desde el Ministerio y desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática. Pero eso me hubiera gustado quedarme para entrar en estos debates y, sobre todo, para aprender muchas cosas, porque creo que de las reflexiones que hagáis se tiene que aprender muchas cosas y, sobre todo, buscar algún acuerdo, algún criterio de acuerdo que nos permita realmente apuntar bien hacia el objetivo. Yo creo que van a ser 2 jornadas muy enriquecedoras y, por lo tanto, yo creo que va a ser un éxito. Así es que nada más, me apunto a las próximas y a la segunda edición. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando, secretario de Estado, por haber hecho un hueco también en tu apretada agenda para acompañarnos hoy aquí, que no deja de ser un edificio histórico de la Universidad Autónoma de Madrid. Empiezo yo también felicitando a los fundadores, creadores de la Asociación Española de Historia Pública, que desde luego, por todo lo que ha dicho el secretario de Estado y por todo lo que vemos todos los días en las calles, en los periódicos, es más necesaria que nunca. Y también por la organización de este festival, que me encanta además que se llame festival y no congreso o reunión o seminario, porque desde luego tenemos muchas cosas que festejar, tenemos muchas ganas de festejar después de lo que han sido unos años pues muy duros para toda la sociedad española, ¿no? y mundial, desde luego. Es un placer también ver caras conocidas de colegas, compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Universidad Autónoma de Madrid en general, y también, como decía el secretario de Estado, me parece fantástico que a este proyecto se sumen personas de otros ámbitos de la cultura, de otras esferas de la sociedad y de otras disciplinas, porque, como ya me han oído decir algunos de mis compañeros muchas veces, la sociedad tiene retos y la universidad tiene departamentos, y tenemos que romper esas fronteras también, esas barreras entre departamentos, para entender estos retos que son complejos. Dice Yuval Noah Harari en su libro Sapiens que la revolución cognitiva que ocurrió en los Homo sapiens entre los años 70.000 y 50.000 años antes de Cristo es el punto de la evolución de la humanidad en el que la historia declaró su independencia de la biología. A partir de ese momento, las narraciones históricas sustituyeron a las teorías biológicas,
a la hora de explicar el desarrollo del Homo sapiens. Para entender acontecimientos como el cristianismo, la Revolución Francesa, no nos sirve de mucho entender la interacción entre genes, hormonas o organismos, proteínas, sino que tenemos que referirnos a la interacción de ideas, de imágenes, de fantasías, de mitos. Y de esta materia es de la que están hechos los mitos colectivos, esos mitos que nos permiten cooperar en grandes números, al contrario que lo que ocurre en otras especies, y lo que nos ha dado esa ventaja biológica sobre todos los seres de la Tierra. Esta asociación que hoy festejamos aquí en este primer festival asume como seña de identidad que esta historia que nos permitió distanciarnos en cierto modo de la biología en ese punto de la evolución es un bien común. Y esto no es simplemente un eslogan de marketing. El bien común es aquello que es compartido por y en beneficio de todos los miembros de una comunidad. Y en este sentido colectivo no se trata simplemente del sumatorio del beneficio de cada uno de sus individuos, sino que está hecho de una materia mucho más cohesionada. La historia, entendida como bien común, apela entonces a la necesaria convivencia y a la interlocución armoniosa de narrativas plurales que den sentido a este pasado del que nos hablaba el secretario de Estado de los colectivos humanos. Y ahí es donde se abre este espacio de convivencia respetuosa de relatos diversos, relatos donde se ejercitan prácticas, discursos, hábitos que fortalecen los vínculos sociales, que ayudan a imaginar proyectos sociales cohesionadores, incluyentes, respetuosos, que consolidan futuros en los que todos tienen cabida. Es decir, el pasado sin el cual no hay futuro posible. Este proyecto, como decía antes, adquiere especial relevancia en el contexto actual. Llevamos tiempo asistiendo en nuestra sociedad a expresiones de distinta procedencia que precisamente apuntan en la dirección contraria, a alimentar discursos que son desafiantes, que contraponen el nosotros a los otros, discursos que al final pues, acaban siendo utilizados de forma partidista y que de alguna manera difunden la idea de que la historia pertenece a algunos y no a otros. Y quizá por este motivo están surgiendo asociaciones como esta en distintos países. En todas ellas aparece la historia como disciplina, pero también como espacio que afecta y se ve afectado sistemáticamente por el discurso público. Como decía antes, esta polarización, que en realidad siempre ha existido, es quizá hoy más evidente, tal vez amplificada también por el discurso de las redes sociales. La Universidad Autónoma de Madrid, de la que tengo el orgullo de ser rectora, está también orgullosa de saber que la semilla de esta iniciativa tan relevante de crear esta asociación que abogue porque la historia sea un bien común, parta de la inquietud de un grupo de profesores de distintos departamentos de la Facultad de Filosofía y Letras, mi facultad. Este primer impulso de creación comunitario también se ha visto fortalecido gracias al compromiso, a la implicación de colegas de otras facultades de la universidad, de docentes de secundaria, de especialistas, de artistas, de creadores de contenido, entre otros. Y muchos de vosotros estáis hoy aquí presentes. Personas de distinta procedencia, regional, profesional y social, que se reúnen en esta asociación con la idea de que el espacio de la historia se convierta en un punto de encuentro y no en un punto de desencuentro. Esta colaboración también ha sido posible gracias a la cooperación entre instituciones, la Casa de Velázquez y la propia UAM, que financiaron el proyecto seminal del que arranca este movimiento. Todos ellos y ellas, juntos y juntas, compartiendo lo que decía antes, la ilusión, la expectativa, han sido capaces de construir también esta primera empresa colectiva, esta experiencia piloto de festival, de festividad, que, bueno, es la primera, pero espero que no sea la única ni la última
y que el secretario de Estado nos pueda acompañar en las siguientes. La UAM y yo como rectora también creo en este proyecto y por eso quiero dar cabida y respaldo a otras iniciativas que también parten del mismo caldo de cultivo, como el máster en Historia Pública, cuyo diseño está muy avanzado, o el proyecto de colaboración editorial con el Servicio de Publicaciones, como algunas de las primeras expresiones de estas sinergias que nos van a acostumbrar a oír y hacer relatos poco comunes sobre los pasados compartidos. Relatos que, desde luego, deben ir encaminados a enriquecer los hábitos democráticos de nuestra sociedad. Hoy nace esta asociación y por eso debemos celebrarlo. Repito mi enhorabuena a los organizadores, a todos los que estáis aquí presentes y, desde luego, os animo a que disfrutéis muchísimo de este programa. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ser muy breve porque me corresponde serlo, básicamente porque como presidente de la asociación puedo jugar con los tiempos. Daros las gracias por haber acudido a esta presentación, de la cual ya tenemos algunas claves con las que poder discutir en estas jornadas que tenemos por delante, ¿no? Contaros simplemente que esta asociación, como este festival, nacen de la precariedad en el sentido más estricto de la palabra, nacen de un tiempo difícil, nacen de las ausencias. Pero bueno, emprendimos ese camino y lo hemos ido labrando poco a poco con mucho esfuerzo y con mucha inquietud, porque la inquietud que nos asiste es la inquietud de cómo ahondar en esto que el secretario de Estado, yo creo que Michel y Amaya también han incidido en esto, cómo ahondar en la democratización y en el civismo de una sociedad que nos parece que todavía le queda mucho camino que recorrer en estas cuestiones que tienen que ver con de dónde venimos, pero sobre todo lo que ya no somos, ¿no? Que son las dos partes del pasado que nos inquietan. Nos inquietan los pasados porque nos inquietan las historias porque creemos que no solamente hay que saber a quién contamos lo que contamos como profesionales, sino también incorporar a aquellos que nos cuentan, porque también la gente nos cuenta, la gente tiene memorias que tienen que incorporarse en las escuelas, en los institutos y en las universidades y en el prurito tan ensimismado a veces de la academia de pensar que el profesor de universidad académico es el único capaz y autorizado a narrarnos lo que ocurrió, ¿no? Por mucho que esa narración incite o incida en la democracia, muchas veces quienes nos ilustran con sus pasados narrados académicamente nos ilustran de la peor manera, es decir, buscando una única definición de lo que ocurrió. Y lo que hay que plantear es que si vivimos en una sociedad pluralista deberíamos tener en la cabeza, todos y cada uno de nosotros, que nunca va a haber un pasado único. Cuanto más historias contemos, los pasados hegemónicos más se debilitarán y, por lo tanto, tendremos capacidad para ahondar en ese civismo y en esa democracia que todos en este país, sobre todo en este país, y el secretario de Estado me dará la razón, ansiamos, porque yo creo que después de ya de tantos años de democracia necesitamos construir otras redes que no sean las de ir a votar cada 4 años a unas urnas. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por ser el público o los públicos que queríamos que estuvierais aquí, no simplemente para que escucharais, sino simplemente para que comentarais, dialogarais y discutierais con todos nosotros y entre todos vosotros. Gracias de todo corazón.